Efesios capítulo 1, que es donde estuvimos la semana pasada, cuando estuvimos hablando sobre entendimiento. ¿Cuántos entendieron entendimiento? Ok, le animo a que si usted no pudo estar en la reunión, pida una copia de la predicación que se la proporcionarán allá los chicos de el sonido, del equipo de sonido. Bien, dice el capítulo 1, versículo 15, dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Wow. Entonces hemos visto lo que Pablo nos dice que es entendimiento, y tiene que ver, como hemos dicho, con la comprensión acerca de lo que Dios está comunicando, cuando nosotros podemos captarlo, cuando lo captamos, y eso puede producir un efecto en nosotros que cambia nuestra vida, que cambia nuestra manera de pensar y de funcionar, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros entendimiento y comprensión, ¿verdad? Lo mismo Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, cuando dice que podamos comprender con todos los santos, o sea, los creyentes, ¿sí? La altura, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que supera toda imaginación humana. Comprensión para nosotros es muy importante, por lo que eso produce en nosotros y para que nosotros podamos comunicarlo correctamente a otras personas. ¿Están conmigo? ¿Sí? De manera que si usted le explica o le habla a alguien acerca de la gracia, ¿qué le diría usted a una persona acerca de la gracia? ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo se lo comunicaría de manera que la persona lo pudiera entender y captar y pudiera producir un efecto en su corazón? Y para nosotros es muy importante, por eso comprensión. Y quiero meterme a una lección específica para nosotros crecer en el entendimiento de nuestra propia salvación, que es lo más importante que necesitamos entender. La salvación de Cristo, mis hermanos, realmente es excelente, a través del cual entendemos todas las cosas en la vida. Es como nosotros valoramos cualquier cosa. Y voy a tomar algunas palabras clave de la Escritura para entender la historia. Y cuando nosotros, ¿cuántos de nosotros leímos cosas en la escuela y no entendimos lo que leímos? Lo leíste porque tenías que leerlo para pasar el examen, ¿no? Te pasó, ¿verdad? Ok. ¿Y cuántos escribimos un montón de cosas, de trabajos, ejercicios o cosas, tareas, de cosas que ni sabías lo que significaba? ¿No? Ok. Entonces, creo que un buen maestro, ¿sí? Puede ser de niños o de adultos, o pensando en los niños, explica las palabras interesantes primero, ¿sí? Y luego ya cuando el niño lee algo, el niño puede entender y decir, porque primero le explicaron las palabras importantes en esa lectura. Y eso es lo que quiero hacer hoy, ¿sí? Porque nosotros leemos el Nuevo Testamento y hay palabras que ahí son muy importantes que nosotros necesitamos entender, ¿sí? Entonces, la primera palabra que quiero leer o explicar es, ponlo, Toño, expiación. Sí, los que están apuntando, apunten. ¿Sí? No sé si se puede hacer más grande, ¿no? ¿No? Ok, bueno. Expiación.
Aparentemente es una palabra dominguera, ¿verdad? Pero es de extrema importancia. ¿Qué es expiación? ¿Sí? Es pagar a satisfacción la santa ira de Dios contra el pecado. Eso es expiación. Y la gente que pensamos que salvación es rescatarme de un mal que me está pasando a mí. ¿Sí? Mucha gente piensa que eso es salvación, pero es mucho, mucho más que eso. La palabra expiar es una palabra que usted va a encontrar en toda la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, y se refiere a que tomaban un animal puro y lo sacrificaban y luego lo quemaban para que así quitara el coraje que Dios tenía contra la nación por sus pecados. ¿Sí? Entonces expiar no tiene nada que ver o que ver con rescatarme a mí de un apuro. ¿Sí? Expiar tiene que ver con aplacar o satisfacer la justa ira de Dios. ¿Contra qué? Contra el pecado. Pero el problema principal del ser humano, mi hermano, no es que tiene un accidente o una necesidad o ni siquiera es el diablo. El problema número uno del ser humano es la ira de Dios contra nuestros pecados. ¿Sí? Dice, ay, eso suena muy feo, pastor. Sonaría más feo si Dios no se enojara contra el mal. Déjese lo explico. O sea, si alguien viene y golpea a un niño inocente y a usted le da igual que lo golpeen, ¿no sería usted un perverso? Entonces nosotros, al igual que Dios, nos enojamos contra el mal. ¿Y cómo le quitamos el enojo? Vamos a decir, usted va y le pega a un niño de una pareja aquí de la congregación y le pega con toda su fuerza y lo hace de adrede, intencionalmente, y el niño se queda llorando y le está sangrando la nariz. ¿Cómo va usted a apaciguar la ira del papá y de la mamá de ese niño? El problema es que usted tiene, no es que el niño está sangrando. El problema que usted tiene no es que usted le dolió la mano de lo fuerte que le dio. El problema que usted tiene es ese papá y esa mamá que lo quieren matar a usted por lo que usted ha hecho. Y esa es una realidad total. Y Cristo se ofreció para satisfacer la ira y el coraje que Dios tenía en nuestra contra. Eso es expiar. ¿Por qué cree que Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita, que arranca el pecado del mundo? Porque Jesús, Él venía para ser ofrecido, para aplacar la ira de Dios. A eso venía Jesús. Y continúa la definición. Dice, la consecuencia de nuestro pecado es el justo juicio que Dios ejecutará sobre el pecador. Escúcheme, porque esto es eterno, es vida o muerte. O sea, esto afecta y afecta a tus amigos, a tus familiares, porque un día Dios los va a juzgar. Ahorita parece que pues no hay problema, ¿verdad? Ahora hasta te sientes un poquito en desventaja porque tú eres cristiano y ellos no, y ellos pueden hacer muchas cosas y tú no. Y ellos se salen con la suya y roban y no les pasa nada. Y traen cosas padres porque porque ellos hacen tranza, ¿verdad? Y tú no. Y te sientes en desventaja. El diablo mete eso en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero un día Dios los va a juzgar. Se van a parar delante del trono y no va a haber argumentos, porque todo va a estar desnudo y Dios los va a juzgar desnudo y abierto delante de Dios. Y la ira de Dios va a caer sobre ellos eternamente, por cuanto no creyeron en Cristo, quien los reemplazó en ese lugar, y se perderán para siempre. Y todo ser humano va a compadecer ante el juicio de Dios. Todo ser humano. Y todos los pensamientos, acciones, palabras, todo lo que dejó de hacer el ser humano o que debió de hacer, ¿sí?
todas las intenciones, todas las envidias, todas las mugres escondidas en el alma del ser humano, todas serán expuestas y juzgadas. Y la ira de Dios vendrá sobre ellos por su pecado. La ira de Dios. Entonces, la expiación es cuando Cristo murió en nuestro lugar y tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Entonces Jesús expió nuestro pecado. Wow. Y Él satisface la justa ira de Dios para todos los que en Él creemos. Amén. Mira, la razón de la ira de Dios por la cual no está sobre ti, no es porque eres mejor persona y que te portas bien. No. La razón por la cual la ira de Dios no está sobre ti es porque Cristo llevó la ira de Dios que a mí y a ti nos correspondía. Y por eso uno puede entrar en confianza delante de Dios, porque Cristo está delante de Dios a mi favor, a tu favor. Eso es expiación. Y cada vez que tú ves esta palabra en la Biblia, ahora tú puedes entenderla. Y yo quiero pedirte que tú hagas un esfuerzo para repasar algunas de estas explicaciones que estaremos viendo, para que tú tengas un entendimiento en tu corazón, ¿sí?, de lo que leemos. Yo cuando veo esto, cuando leo esto y me doy cuenta que la ira de Dios cayó sobre Jesús, o sea, me mueve las entrañas, me conmueve en mi interior. Porque ¿quién soy yo para que el Hijo de Dios tomara mi lugar? ¿Quién soy yo para que Él fuera hecho pedazos en vez de yo? Y nosotros podemos amar al Señor porque Él hizo esto por nosotros, justamente. Sí. Expiación. Ahora, para entender bien expiación, necesitamos explicar pecado, Toño. Para que podamos entender la ira de Dios y por qué la necesidad de expiación, ¿sí?, es importante ver pecado. Y pecado significa la desobediencia a la ley de Dios. Y es más que el pecado es más que una acción. Es una condición que nos lleva a acciones de desobediencia. Es la tendencia de los seres humanos a rebelarse contra Dios, la cual produce toda acción o actitud contraria al carácter y la voluntad de Dios. ¿Sí? El problema de todo ser humano es el pecado, mis hermanos. Todo lo demás es pan comido, todo lo demás se arregla de alguna u otra forma, pero ¿cómo el pecado, cómo lo arreglas? Y el pecado es una condición que traemos todos los seres humanos. Nacimos con ella a causa de la traición de Adán. Y ese precioso y bonito bebé, ¿verdad? Que ay, qué bendición que hayamos tenido este hijo precioso, ¿verdad? Pero nace en esa condición. Y al poco tiempo en su vida la empieza a manifestar. Esa rebeldía contra toda regla, contra toda ley, contra ser gobernado, la va a manifestar eventualmente. Y esa tendencia lo lleva a producir toda clase de acciones de desobediencia y actitudes que van contra el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, pecado no es pecado por cuanto uno ha pecado. El hombre peca, o sea, hace acciones de pecado porque no se puede sacar el pecado de adentro. Eso es lo que Pablo exclamó en Romanos capítulo 7, si no me equivoco, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, dijo, traigo el pecado metido adentro.
Y por más que trato de hacer lo correcto, termino haciendo lo contrario porque el pecado lo traigo adentro. O sea, el pecado es cosa seria. Pecado no es que hiciste esto o hiciste aquello. No es que llegué tarde a la reunión. No es que me enojé con alguien y fulano y le dije esto y le dije aquello. Todos esos son pecados. Pero el pecado es la condición que te hace hacer lo que tú haces. Es la condición interna. Y todo el mundo, dice la Biblia, Romanos 3, está bajo el pecado. Todo el mundo. La gente buena, la gente mala, el que vende drogas, la prostituta en la calle, el señor decente y la señora linda. Todo mundo está bajo pecado. Todo mundo tiene esa tendencia. Unos la encubren mejor que otros, pero tarde que temprano aquello se manifiesta. Fuerte, ¿verdad? Pero son palabras importantes para que cuando uno las lea en la Biblia, uno capte de qué se trata aquello. ¿Está bien? Ok. Gracia. Gracia. ¿Sabes? Se maneja mucho en la palabra gracia en muchos círculos cristianos. Y en la mente de muchos cristianos, gracia significa, no hay problema, no hay problema, no hay problema, ¿verdad? Dios es bueno y todo lo perdona y no hay problema, no hay problema. ¿Sí? Eso no es exactamente gracia. Pero así se maneja en muchos lugares y usted va a oír un montón de predicaciones, ¿sí? Por todos lados. Y que no, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero hay que entender gracia correctamente, o si no, nunca vamos a aprovecharla. Y gracia, dice, es el favor inmerecido de Dios. Léalo conmigo. Es el favor inmerecido de Dios o no merecido de Dios. Y se refiere al hecho injustificado e inexplicable de que Dios dé buenas cosas a aquellos que jamás lo podrían merecer. ¿Sí? Wow. ¿Qué cosa? ¿No cree usted? O sea, es el favor no merecido, no merecido, no merecido, no merecido. Dígalo conmigo, no merecido. Wow. Es el favor de Dios. Y es al mismo tiempo un alivio tremendo y al mismo tiempo trae un amor para con Dios porque es no merecido, ¿verdad? Es un favor no merecido. Nada hice yo para que Dios esté predispuesto de esa manera conmigo ni contigo. No es algo que yo logré, no es algo que yo gané, es favor no merecido. Es el hecho injustificado. O sea, no hay nada que justifique esto. Y es inexplicable que Dios dé buenas cosas a aquellos que jamás lo podrían merecer. Wow. Sabes, los seres humanos nos vamos de un extremo a otro. Primero, los que siempre estamos tratando de merecer. Hay que sufrir para merecer. Hay que hacer esto, ¿verdad? Al que madruga Dios lo ayuda. Y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sabe? Esos dichos no están en la Biblia. Dígale a su vecino, no están en la Biblia. Deja de decirlos. Dígaselo, deja de decirlos, ¿sí? Al que madruga le falta sueño. A ver, a todos nos falta sueño el día de hoy, ¿no? Con el cambio de horario. Pero Dios no ayuda a alguien porque madruga. Dios ayuda a gente porque Él es bueno. Así de sencillo. Punto. Pero nos vamos de ese extremo de que hay que sufrir para merecer. Y es que si haces esto, entonces Dios hará aquello. Y tienes que, y debes de. ¿Sabes? De hecho, el sistema religioso funciona de esa manera. Funciona de abajo hacia arriba. Los seres humanos estando abajo en la tierra, haciendo cosas, tengo que hacer cosas, debo hacer cosas para de alguna manera ganarme y merecerme el favor y la bendición de Dios. Todos venimos de ese sistema religioso, ¿sí o no?
donde tenemos que hacer esto, cumplir con aquello, ¿verdad? Hay que ir a tal lugar y aventarnos 10, 15 veces aquella cosa, ¿verdad? Y repetirlo un montón de veces porque hay que hacer méritos. Hay que merecerlo. Eso no es la Biblia, eso no es el Evangelio. ¿Sí? Papás, mamás, deje de decirle a su hijo, el tienes que hacer esto. Eso no es el Evangelio. Hay cosas que tenemos que hacer, obviamente, por supuesto, no me malentienda, pero el Evangelio es que Cristo me salvó. ¿Qué hizo Cristo? Me salvó. ¿Sí? ¿Sabe lo que debería decirle a su hijo? Siéntate, hijo, por favor, y dígale: hijo, yo estaba perdido, yo era un rebelde, yo no hacía caso, ¿verdad? Yo fui un problema para tu madre y para tus abuelos y para tíos y demás vecinos, pero Cristo me salvó. Eso es lo que tienes que decirle a tus hijos. ¿Cuántos caballeros eran aquí un problema para sus esposas? A ver, levante las manos. Gracias, Chano, por ser honesto, ¿verdad? Éramos un problema para nuestras doñas. ¿Cuántas esposas eran un problema para su marido? Claro, ¿verdad? Fieronón de viejas, ¿verdad? Sí. Pero Cristo vino inexplicablemente y se mostró a favor nuestro. ¿A favor de quién? Nuestro. Y créame, yo no lo entiendo, pero lo he recibido, lo he creído. Y eso es lo que queremos comunicarle a nuestros hijos. Amén. Tienes que portarte bien, porque si no, Diosito. ¿Ha oído eso aquí en este lugar alguna vez? Entonces, ¿por qué usted se lo dice a sus hijos? Señoras, porque si usted sigue transmitiendo ideas equivocadas de generaciones pasadas, dígale la verdad. Cristo me perdonó y Cristo me ha cambiado y me está cambiando, ¿verdad? Y por eso yo me esfuerzo por seguir su camino y te quiero enseñar a ti el camino de Él. Eso es. Sí. Su hijo no es un tonto. Créame, él va a captar muy, pero muy bien. Entonces, gracia nunca la podíamos haber merecido. Y sin embargo, el Señor lo hizo. Sí. Ahora, escuche bien. Dice la última parte de la descripción. Hay poder en la gracia de Dios para vivir una vida santa. ¿Para vivir qué? Una vida santa. Hay el poder. Mire, la gente que entiende gracia como el permiso de Dios para seguir pecando y sin consecuencias, no ha entendido la parte final de gracia, que es el poder de Dios para que nosotros vivamos libres del dominio del pecado. ¿Ok? Porque hay gente que dice, pues ya estamos bajo la gracia y no pasa nada, no pasa nada. Y yo le pregunto, ¿y qué va a hacer en el cielo usted? Usted no se va a llevar, ¿verdad?, esos pecados al cielo. Usted no puede llevarse esos malos hábitos y esas malas actitudes al cielo, ¿verdad? Usted no se puede llevarse toda esa impureza al cielo. En la gloria no puede llevar a todo eso, ¿sí? Pero gracia nos prepara para una vida en la gloria, y la gracia nos da el poder sobre el pecado y caminar libres del pecado. Hola. Antes estaba amargado, resentido, malhumorado, y ya no estoy. Antes era iracundo y ya no lo soy. Antes amaba el dinero y ya no lo amo. Nada más me pasó eso a mí. Entonces, emociones, ¿sí? Eso es gracia. Y cuando
la llego a regar, vamos a decir, ¿verdad? No sé, me enojé, le grité y le dije a alguien y ya la regué, ¿verdad? Entonces caigo de rodillas, perdóname, Señor, y Él me perdona porque la gracia perdona el pecado. Y luego sigo avanzando y va a llegar el día donde la ira ya no es un problema para mí. ¿Sí? ¿Sabes? Aquí hay hombres y mujeres en este auditorio que eran unos demonios, pero ya no lo son. Sí, ya no lo son. Hay algunos aquí que éramos muy inseguros y todos acomplejados, y alguien hablaba, ¿verdad? Ay, están hablando de mí, ¿verdad? Y me están criticando, pero ya no somos así. Eso se llama gracia. ¿Merecía yo ser libre de todos mis complejos? No. ¿Merecía yo ser libre de esos pecados? No. Pero inexplicablemente la gracia de Dios opera en nosotros día tras día. Como lo dijo el apóstol Juan, gracia sobre gracia. Qué chulada, ¿no? Qué asombroso, qué increíble el reino, el que nosotros hemos llegado a experimentar. Y si no lo has experimentado, escucha a Dios. Sí. Deja que Dios venga a tu vida. El siguiente, ¿cuántos estamos entendiendo? ¿Qué? Fe. Fe. Diga conmigo fe. ¿Sí? Yo, Durango, declaro que proféticamente que tiene un escudo, en su escudo la fe. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que en Durango no la entienden, ¿verdad? Nuestra ciudad no entiende entendimiento, no piensan que fe es muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente piensa que fe es enjundia. Usted échele enjundia, usted échele ganotas. Mucha gente tiene fe como eso, ¿sí o no? Sí. Pero fe significa, léalo conmigo, creer y confiar. Fe es el medio por el cual el pecador llega a ser aceptado por Dios. Aquí no soy yo el que tengo que aceptar a Dios. No. Tú no tienes que aceptar a Dios. Dios no necesita que lo aceptes. Tú y yo necesitamos que Dios nos acepte a nosotros. Hola. Acepta a Cristo. Bueno, no es que Cristo te acepte a ti, es donde, cuando Cristo, mejor dicho, te acepta a ti, ahí es donde la cosa se pone peliaguda. ¿Ya me aceptaría a Dios o no? Y fe es el medio por el cual el pecador, mejor dicho, llega a ser aceptado por Dios. ¿Sí? Dice, es una confianza activa y completa en Jesús solamente para recibir salvación. ¿Sí? ¿De dónde viene mi salvación? De Cristo Jesús solamente. ¿Sí? En todos los aspectos de la salvación, que son muchos. ¿Sí? Pero fe es que yo confío en el Señor totalmente y todo el tiempo. ¿Sí? No solamente un día o X determinado tiempo. ¿Sí? Y dependo de Él solamente. Y de Él solamente viene mi salvación. Y el día que yo tenga 80 años en Cristo, en la fe, ¿verdad? Y yo no tenga ningún pecado operando en mi vida, Cristo sigue siendo mi salvación. ¿Ok? El día que me pare en la gloria delante del trono de Dios para ser juzgado, Cristo es mi salvación. En nadie más. Mi confianza está solamente en Él. Amén. Escuchaba la historia de una mujer, una mujer gigante en la fe, sí, llamada Doña Berta, y ya en sus años, ya mayor, casi muriendo, sus últimos días, ella entró en un punto bien complicado y se le vino a su mente y a su corazón todos sus pecados, todos sus errores, todos sus fracasos, y dijo, no hay salvación para mí.
Una mujer de fe, una mujer que había seguido al Señor por mucho tiempo. Pero al final le dijo al Señor, lo único que dijo fue, lo único que tengo es a tu Hijo Jesucristo, le dijo. Lo único que tengo es la sangre de tu Hijo a mi favor. Y ¡pum! Se desapareció todo aquello que estaba experimentando. ¿Por qué? Porque nuestra entrada ante Dios no es por una vida de buen comportamiento, es por la sangre de Jesús. Amén. Lo he platicado aquí, creo. Me acuerdo cuando la abuela de mi esposa, la abuela paterna, estaba a punto de fallecer. Nunca le caí bien a la señora. Nunca le gusté para su nieta. Pues era la neta más chula, pues claro. Y llegó cara fea, cara de enojón, y se la ganó, ¿verdad? Nunca me tragó. Pero cuando estaba hospitalizada por semanas y con un cuadro ya de muerte, le dijo a mi suegro, quiero ver a Mónica y a Saúl. Y cuando mi suegro me habla, dije, suegro, yo ya sé para qué me está hablando su mamá. No está en paz. Quiere estar en paz con Dios. Tuvo muchas cosas, hizo muchas cosas, etcétera, pero no está en paz con Dios. Le dije, si yo voy a orar, si yo voy con ella, yo ya sé que voy. Pero le advierto una cosa, es probablemente que ella se muera casi inmediatamente. Porque está buscando estar en paz con Dios. ¿Quiere que su mamá muera ya? Dije, sí. Él dijo, sí. Con tal de que esté con Cristo. Y fui y efectivamente no hablaba. Y en esos 15, 20 minutos habló la señora. Habló conmigo, estaba consciente. Entendía lo que yo estaba diciéndole. Se despidió de mis hijos por teléfono. Y oramos. Y se puso en paz con Dios. En el ISSSTE. Al otro día se murió. Se fue en paz. Sí. Porque apeló a Jesús, al único que trae paz delante de Dios, al único que nos justifica y que nos redime, es Jesús. A mí me dio un poquito de coraje, yo salí como medio molesto, porque dije, Señor, 80 y tantos años renegando y nunca te siguió, nunca te peló, ¿verdad? Y en el último momento pues se va contigo, y yo que he diezmado, yo que he sido fiel, Señor. Pero el Señor me recordó, acuérdate, que no tiene que ver con méritos, tiene que ver con la sangre de mi Hijo. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así es. No es por tu buen comportamiento. Así que cuando usted tenga un montón de años en Cristo, usted confía solamente en Él para salvación. Amén. ¿Sí? Entonces vamos a otra palabra que es evangelio. Y la palabra evangelio es una transliteración de una palabra griega. ¿Sí? Y literalmente significa, dígalo conmigo, buenas noticias. Y se usaba en Roma, mis hermanos, para anunciar la victoria, ¿sí? De los emperadores, ¿sí? Porque los emperadores normalmente eran generales de guerra y salían y conquistaban territorios, ¿verdad? Conquistaban pueblos enteros y entonces regresaban con la noticia para todo el pueblo de que el emperador tal y tal había conquistado toda una nueva región y toda esa riqueza era para Roma, y pregonaban la noticia. En el Nuevo Testamento la palabra evangelio se refiere al triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Jesús ha vencido el pecado, Jesús ha vencido la muerte para siempre y para todos. ¿Sí? Ese es el evangelio. Jesús ha vencido, por eso Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el mero mero. ¿Sabes? Por eso perseguían a los cristianos en el primer siglo, porque ellos decían, Jesús ha vencido, Jesús es el Señor. Y los romanos decían, no, César es el Señor. Y ellos decían, no, Jesús es el Señor. Pues te matamos, pues mátame, pero Jesús es el Señor. ¿Sí? Él es el que manda. ¿Sí?
Y escúchame, no manda Trump, y discúlpeme, pero no manda el presidente Peña, no manda el gobierno, no manda ningún otro, manda Jesús de Nazaret. Él es el que manda, mis hermanos. Y esas son buenas noticias, ¿no? Y a mí, ¿verdad? No me pueden hacer nada que esté fuera del gobierno de Él. ¿Sí? Y mi vida está bajo el gobierno, más bien no está bajo el gobierno de ninguna persona, de ninguna crisis, de circunstancias, ¿verdad? No hay criminal que me pueda hacer daño. Mi vida está bajo el gobierno de Cristo. ¿La suya? ¿Sí? Y si te matan, pues me voy con Cristo. ¿Y en qué me hicieron daño? Pregunto de nuevo, ¿en qué me hicieron daño? En nada, nada. Hay tanta gente que está tan preocupada cómo va a morir y cuándo va a morir, ¿verdad? Da igual si te matan a balazos o a tenedorazos. Da igual. O sea, yo prefiero balazos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Da igual si me muero, estoy con Cristo para siempre. ¿Hay pérdida? Pues a los que estamos aquí un rato, pero estaremos con Cristo para siempre. Yo les estoy diciendo, qué increíble. Es real, es cierto. Amén. Sí. Entonces, no esté preocupado, no le tenga miedo a la vida. Hola. No le tenga miedo a la vida. Hay una persona que se me hace interesante porque no es un seguidor de Cristo, pero ese se avienta abriendo negocios a diestra y siniestra. Se aventó con unos, le pegaron, lo cerró, abrió otro, le están pegando, tiene un montón de sucursales en la ciudad y está abriendo hasta ahí le está haciendo la competencia a la polilla, donde van los señores grandes a soltar la polilla, ¿no? Y está abriendo, no le tiene miedo a nada. Viene un familiar conmigo el otro día, viene conmigo, no, todo así, siempre anda pobre, todo caído, ¿verdad? Diría Cantinflas, caído, todo amolado. Digo, oye, apréndele a tu sobrino, no seas miedoso, ¿verdad? Tiene 50 y tantos años y sigue viviendo con la mamá, sin chambear. Y dices, Dios mío, quítate el miedo, por favor. Y él asume, si no tengas miedo a la vida. Leti, no le tengas miedo a la vida. Aviéntese, mire, láncese. Si va a fracasar en algo, que fracase, pero machín. Y que diga, sí, fracasé, sí la regué, pero sabes que voy a empezar alguna otra cosa. Me voy a lanzar a hacer alguna otra cosa. Hola. Amén. Tengo porristas allá. Sí. Porque las buenas noticias es que Él reina. Él venció la muerte y al pecado. Amén. La otra, ya no lo tengo escrita ahí, pero es justificación. Y justificación es un término legal que significa ser declarado justo. Repito, es un término legal que significa ser declarado justo. Y es un intercambio que sucede en el momento de salvación. ¿Sí? Es lo que hace un juez. ¿Sí? Una persona tiene un montón de delitos en su contra, ¿verdad? Pero hay un intercambio con ese juez y cuando Dios y lo declara justo en algún momento, hay un intercambio. Y cuando Dios, el juez, declara justo a aquellos que confían en Cristo y su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Y Jesús tomó sobre sí el castigo de los pecados de aquellos que creen. ¿De aquellos que quién? Que creen. Amén. ¿Sí? Y Dios nos justifica y hay un intercambio sucediendo en nuestras vidas. Y por eso, como decíamos hace un momento, la palabra santo en la Biblia no se refiere a alguien que se portó muy bien en la vida y que ahora lo declaran un santo. No, en la Biblia es declarado santo a alguien que Dios ha declarado justo, ya ha dado su vida, ha tomado su castigo y su pecado sobre él a través de la fe. ¿Sí? Así que si usted ha creído en Cristo, usted es un santo. Hola. Sí, usted es un santo en el Señor. Yo sé que a veces no parecemos, yo sé que a veces
No tenía nada que ver, ¿verdad? Ser santo con lo que a veces vivo. Pero Dios dice, Él es un santo. Wow. La otra, redención. Hay mucho más que hablar al respecto, pero estoy tratando de terminar. Redención, y esa tampoco está ahí. Significa pagar una suma para poner a alguien en libertad. ¿Cuántos han oído del Monte Pío? De Piedad, ¿no? Hay un montón de esos por todos lados, ¿no? Hay clones. Eso es básicamente redención. Alguien paga una suma por rescatar algo, una prenda. Ahora, ¿cuántos saben que termina pagando lo doble después de que metiste algo para sacarlo? ¿Cierto? Te dieron 100 y pagaste 200 al final. Eso es redención, es un término económico que explica cómo Dios nos ha rescatado comprándonos para sí mismo con la sangre de su propio Hijo. Wow. ¿Sí? Con la sangre de su propio Hijo. Y eso es lo que hizo. Nos rescató, nos compró, nos redimió. En el mercado de esclavos fue y nos adoptó, fue y nos compró y nos hizo sus hijos. Y nos redimió. Wow. Sí. Piense en el cristiano que le cae más gordo, que le cae más mal. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más amable. Piense en la persona con la que usted más batalla en llevarse. Cuando Dios lo ve como un santo, como que nunca ha pecado. Hola. Justificado delante de Dios. Sí. Oye, pero es que la riega cada rato. Dios lo ve como un santo. Cuando Dios lo ve a él, ve a Jesús en él. Hola. Ve a Jesús en ti. Eso es lo que sucede. Ese es el intercambio que ha sucedido con todos los que hemos creído y los que creerán. Qué increíble, ¿no? Qué asombroso es lo que Dios ha hecho. Tú puedes decir, no, pastor, pero es que yo cada rato la riego. Tú eres un santo y un justo delante de Dios. Ay, pero yo no sé si volveré a la iglesia porque usted no sabe. Dios te ha declarado un justo y un santo delante de Dios. Ay, pastor, pero es que yo batallo un montón de cosas. Dios ha declarado que tú eres un justo y un santo delante de Dios. Ay, pastor, pero es que yo siento un montón de cosas adentro y siento un montón de culpa. Dios ha declarado que tú eres un justo delante de Dios. Y cuando Él te ve a Jesús por lo que Él hizo a favor de ti. Grita, Vicente. Qué increíble es lo que Dios ha hecho por nosotros. Inexplicable, injustificable. O sea, ¿cómo lo explicas? A veces es difícil aceptarlo. Pero cuando tú crees en Jesús, es real en ti, para ti y para los demás también. Amén. Entonces, ¿cuánto estamos entendiendo las importantes palabras que la Biblia nos enseña? Sí. Me acuerdo cuando aprendí la palabra justicia hace algunos años. Me cambió completamente en muchos sentidos. Y cuando veo la palabra justicia que está en toda la Biblia, ¿sí? La vi completamente diferente. Entendí completamente a Dios en otro aspecto y entendí quién era yo delante de Él cuando entendí la palabra justicia. Y en hebreo es la palabra sedek y tiene que ver con
que Dios trae un orden a tu interior, justicia en tu interior. Pone orden en tu interior. Y trae ese orden, va en relación hacia Dios mismo. ¿Sí? Y dije, wow. Y eso es lo que Dios hace con todos nosotros. Por eso somos declarados justos. Entonces queremos leer y comprender la Biblia de esa manera. ¿Están conmigo? No queremos así como que, pues, quién sabe qué es eso, quién sabe qué significa, y no tiene nada que ver, pero cuando lo vamos entendiendo, produce y afecta nuestras vidas de manera que podemos y somos cambiados por ello. O sea, cuando entiendes esto, te cambia. Te cambia, dices, wow. ¿Sí me explico? Eso es lo que Él ha hecho y eso es lo que yo soy en Él. Qué asombroso. Y por eso el Evangelio no es lo que yo puedo hacer para llegar a Dios, es que Dios ha venido a nosotros. Que estábamos perdidos, que estábamos ciegos, que éramos esclavos al pecado, que teníamos una inclinación y una tendencia a pecar y a rebelarnos. Él ha llegado a nosotros. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Dios se hizo hombre y vino a nosotros para rescatarnos. Porque nada podíamos hacer nosotros, nada. Y Él tuvo que venir y Él vino y se hizo un hombre y caminó entre nosotros para salvarnos, justificarnos, redimirnos, darnos su gracia, darnos el Evangelio y las buenas noticias. No tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer por Él. Sí. Deje de tratar de hacer cosas por Él. No le prometa cosas a Dios. Más bien póngase en un lugar donde pueda recibir, abrazar y creer todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por ti en Jesús. Amén. Póngase así como un recipiente enorme, con un corazón completamente abierto y entiéndalo como lo estamos explicando, como la Biblia lo muestra. Y los efectos son poderosos, son magníficos. ¿Están conmigo? No puedo terminar sin pensar en los que aún no han experimentado, no han recibido esta gracia, esta redención, esta justificación, esta justicia. Y tú puedes estar aquí años enteros sin realmente entender estas cosas. Y si ahora tuviste un destello, pudiste entender algo de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es y de lo que ahora tú puedes ser en Jesús por la fe, yo quiero invitarte a que puedas recibir eso que Dios da, eso que Dios ha hecho a tu favor. Amén. ¿Habrá alguien? Quisiéramos trabajar por ti. Pero si tú estás aquí también y dices, pastor, yo tengo un montón de años y yo traigo mi Biblia y hago esto y hasta diezmo y etcétera, etcétera, pero no comprendía, no entendía todo lo que Dios había hecho por mí y todo lo que Él es. Y se quiere recibir eso que Dios ofrece, eso que Dios da, y que yo no puedo ganarme por ninguna razón. También me gustaría orar por ti, junto contigo, y que todos juntos podamos recibir, experimentar su gracia, su amor perfecto, su redención, su justificación, su expiación. Amén. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar.